me sorprendió la invitación, me dio mucho gusto, ya que por este instituto han pasado grandes amigos y ha habido una muy buena colaboración. Recuerdo a 3 directores previos con los cuales conviví en diferentes momentos: Rogelio Gómez Hermosillo, Cecilia Loría y Ana María León. Con los 3 en diferentes momentos contribuimos. Una aclaración sobre Rodrigo. Rodrigo empezó a trabajar conmigo como asistente, pero ya ahora somos colaboradores, de hecho, somos colegas en una investigación de largo plazo. Quisiera explicarles cómo surgió cuál es el lugar que ocupa este almanaque en un proyecto de más largo plazo que tiene que ver con los grandes retos que enfrentamos como país. En su discurso de toma de posesión, Angélica Luna Parra soltó una frase que resume una idea muy arraigada en el mundo y en México. La acción gubernamental debe hacerse con la participación activa, proactiva y creativa de la sociedad. Ese sentido común, ¿quién puede ir en contra de la idea de que entre Estado y sociedad debe haber una convergencia y que debemos coadyuvar para resolver los grandes problemas nacionales? Bien, el sentido común no tiene nada que ver con la realidad a veces, y el problema en varias partes del mundo, incluido México, es cómo alcanzar esta convergencia, cómo superar los obstáculos. Y me parece que este es uno de los grandes retos intelectuales, y me voy a referir solamente al aspecto intelectual del reto, no a la dimensión política ni partidista, porque me llevaría demasiado tiempo. Empiezo con los supuestos conceptuales básicos del proyecto de largo plazo del cual el almanaque forma parte. Hay un teórico de la sociedad civil, Robert Putnam, que ha escrito varios libros, y en uno de ellos él parte de que el capital social es indispensable para resolver los problemas, la asociación voluntaria de personas en torno a un proyecto, y luego ya se mete a discutir capital social, vínculo y puente. Pero yo voy a referir a otro ángulo que ni Putnam ni otros autores han subrayado, que es la dialéctica cargada de tensión entre capital social positivo y negativo. Porque las asociaciones civiles no necesariamente son positivas para la democracia. Hay asociaciones negativas. Putnam lo apunta, pero sin desarrollarlo, en un libro famoso en el que estudió el caso de Italia, porque Italia se parece a México en un aspecto. El norte tiene los ingredientes para sustentar, o la sociedad del norte de Italia tiene la capacidad de sustentar una democracia participativa muy intensa. En cambio, la Italia del sur tiene una sociedad que sustenta el autoritarismo. Y lo que Putnam demuestra a partir de los estudios de caso a raíz de una reforma administrativa de 1970 es que el capital social positivo es el que tiende a construir relaciones horizontales, mientras que el negativo son relaciones verticales. Dejo por el momento este tema para pasar al caso de México. Estoy siendo, por supuesto, muy esquemático en este desarrollo. Lo mismo está pasando en México. Tenemos una situación muy paradójica. Cifras que no vienen al almanaque, pero que forman parte de un proyecto mucho más amplio, muestran el enorme crecimiento en la conciencia de las y los mexicanos. Les voy a dar un par de cifras de encuestas de opinión. La primera viene de la primera encuesta sobre cultura cívica que se hace en México, la de Alma Minerva de 1959, y luego toma una cifra de la encuesta mundial de valores. No son comparables, por supuesto, ni metodología
el tamaño de la muestra, pero dan una idea de, por ejemplo, cómo ha crecido la voluntad de la ciudadanía mexicana para expresar sus opiniones políticas en público. En 59, el libro se publica en el 63, solo el 19% se sentía dispuesto a hablar en público de sus opiniones políticas. En el 2000, el 86%. Estamos hablando de un crecimiento de 67%, y es evidente en el México de la actualidad la disposición a dar opiniones políticas, y a disentir y a opinar. Y lo mismo aparece cuando uno mide, por ejemplo, la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos. Hay un crecimiento, hay una revolución cultural en la mente de las y los mexicanos, en el cual sabemos que tenemos derecho. Sin embargo, lo que no ha cambiado es el capital social. Si uno revisa las cifras, se mantienen casi idénticas. En otras palabras, la alternancia no ha servido para crear capital social. Tomo la encuesta, una vez más comparo al Univerba con la encuesta mundial de valores. Ahora el 2006 es más cercano. La participación en actividades culturales y sociales subió de 6 a 14 puntos nada más, 8 puntos solamente de aumento. La participación en organizaciones ambientales pasó de 10 en el 95 a 6 en el 2003. Hay conciencia ambiental, pero no hay participación, pues en parte por uno de los partidos más corruptos, tal vez el más corrupto es el Partido Verde. Entonces, la cultura ambiental no puede manifestarse ni puede expresarse, es obvio. La participación en actividades cívico-políticas pasó de 3 a 10%, solo aumentó 7 puntos. En otras palabras, podría seguirles dando cifras, lo que vamos encontrando es un panorama en el cual hay conciencia, pero no hay capital social. Una encuesta bien interesante que auspicié cuando formaba parte del Consejo Ciudadano de la Sedesol en el 2006, se hizo con beneficiarios de programas sociales. Y lo que interesaba saber en ese momento fue un estudio muy grande, fue un escándalo que salió. No voy a meter en el escándalo, sino en las cifras. En el 2005, el 81% de los votantes pobres de 4 estados estaba de acuerdo, o algo de acuerdo, con las frases: en las campañas hay que sacar lo que se pueda de los candidatos, porque después se olvidan de uno. Lo que nos está diciendo esta cifra es que en el México pobre, la cultura cívica es muy endeble. Y aquí, en esta fragilidad de la cultura cívica que constatamos en cada elección, participan todos los partidos políticos. Ahí sí no hay distingos en la ausencia de una cultura de consolidación. Lo que hicimos en el almanaque, Rodrigo va a hablar más sobre eso, es revisar, medir lo que pasa con la sociedad civil registrada en Indesol, que por muchos motivos es el registro más confiable, con algunos detallitos que podríamos decir que mejoran, pero definitivamente es el que utilizamos porque es el que nos da más información. El CEN7 del centro del país, más Nuevo León y Jalisco, empezamos a meternos en un campo poco explorado, que es el de las diferencias entre estados en capital social. Es un mundo que tenemos que trabajar, porque hay unas diferencias abismales entre entidades, lo cual explica por la pobreza del capital social, por qué en un lado genera caciquismo,
o elecciones conflictivas, pues es normal, el capital social no está sustentando, mientras que otras entidades tienen un capital social muy denso. No me meto ya en eso. Últimas reflexiones. Evidentemente lo que nos interesa es entender qué está pasando en este terreno desde una visión agregada para, con una perspectiva académica, tener una cartografía de la sociedad civil mexicana en todo el país, positiva y negativa. El papel del INSOL y INDESOL. Yo soy de los que tienen una buena opinión de este instituto, siempre lo he tenido, porque es de las dependencias gubernamentales que han hecho un esfuerzo más serio por acercarse a entender la problemática de lo que es la sociedad civil, ese término tan ambiguo, tan gelatinoso y tan utilizado, que dice mucho y no dice nada, depende de quién. Pero al tener una buena opinión de este instituto, también debo decir que este instituto no es representativo de lo que pasa en el resto del país. Alberto Serrano Rosales, un joven investigador que empezó como asistente mío, lo ve así, es un investigador, ahora tiene su propio vuelo. Publicó el día de ayer en su blog un texto en el que trae una cantidad de cifras que simplemente voy a rescatar un párrafo que ilustra el problema. Lo cito a él. El gobierno no es receptivo a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas. Un estudio del Comité Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción señala que solo el 10% de las dependencias gubernamentales tienen algún proceso que incorpore a los actores sociales en su toma de decisiones. 90% no cuentan con un procedimiento específico para compartir la toma de decisiones. Solamente 11% de las dependencias públicas en este país tienen procesos de decisión observados por actores sociales. Los famosos observatorios solo revisan el 11% de las dependencias. De ese tamaño es la escasa participación de la sociedad civil. Con esto en mente y regresando al punto de partida de que es benéfica la convergencia entre sociedad y gobierno, creo que hay dos tareas bien importantes para INDESOL en el futuro. Uno, educar al gobierno, a los gobiernos, para empezar al federal, ya con eso tienen para mantenerse próximo sexenio. Porque de no hacerlo se está desperdiciando un potencial positivo para enfrentar problemas. Entiendo las dificultades, entiendo todo lo que implica, porque tenemos una cultura todavía muy endeble. Solo entre el 17 y el 20% de la población adulta participa en asuntos públicos. Solo entre el 17 y el 20%. En países escandinavos está entre el 70 y el 80%. La participación no es en la conciencia. Bueno, la conciencia podemos tener conciencia, pero es la participación supone escribir una carta al delegado o meterse a una asociación civil o a un partido. Esa es participación. Estamos bajos, no estamos como Haití, pero definitivamente no estamos a la altura de un país con democracia. El segundo lugar que creo, no voy a desarrollarlo porque es bastante enredado y atañe más a gobernación, a la PGR, a CISEN probablemente, es la investigación sobre el capital social negativo. Porque si uno revisa las cifras, como por ejemplo la que di sobre la predisposición de los pobres a vender su voto, el 81% de esos 4 estados es un indicador preocupante. Pero no solamente el número de pandillas, por ejemplo, que son
base de reclutamiento para el crimen organizado. Hay estudios del SPPCCP muy preocupantes sobre la acumulación. Lo que hizo Clara Hussingman desde Incidir Social en ciudades de la República, estudios espléndidos sobre cómo está generándose capital social negativo. Y mucho más integrado que el capital social positivo, es integrado verticalmente, porque el capital social negativo es vertical, el positivo tiende a ser horizontal. Estoy esquematizando. En todo caso, me parece que en este terreno el Indesol debería reflexionar sobre la conveniencia de alentar investigaciones sobre esta temática que estoy planteando muy en lo general. A nosotros nos ayudaron y realmente fue determinante el financiamiento que recibimos para hacer este almanaque, que es, lo único que hicimos fue juntar información, ordenarla, procesarla para que se vea clarito, entrevistar. Participaron también mucho Paulina Arriaga y Maura Roldán, que andan por aquí, entre otros colaboradores. Pero en el fondo lo que estamos, a lo que me estoy refiriendo y a lo que voy es, yo estoy de acuerdo en que la sociedad civil puede hacer un aporte muy importante, pero tiene que hacerse idealmente una reflexión estratégica sobre lo que realmente puede y debe hacer la sociedad, cuál es el papel del Estado, que es uno de los grandes enigmas de construcción de capital social, hasta dónde debe llegar, cómo debe evitar el clientelismo en las organizaciones, cómo debe detectar de esas 20,000 cuáles se dedican a la casa de proyectos para financiar nóminas. Es decir, no podemos simplemente decir, aquí tenemos 20,000 y en Estados Unidos, en Inglaterra 2 millones, ya eso qué quiere decir. ¿Qué quiere decir esos 20,000 que tiene registrado el Indesol? Me parece que es lugar privilegiado para generar información que académicos como nosotros vamos a incorporar para poder enriquecer una discusión, ahora sí estratégica, sobre las líneas a largo plazo que permitan armar una política de Estado que trascienda el cortoplacismo de los partidos políticos, para pensar en enfrentar grandes problemas nacionales, porque de otra manera lo único, y ya no hablo del tránsito de capital social positivo a negativo, todos hemos observado en algunos casos, pero que tenemos que tomar en cuenta. En suma, el Indesol nos permitió rascar un poquito a un tema gigantesco que requiere un mayor esfuerzo de investigación que ojalá el Indesol reincorpore en sus listas de prioridades para el 2014. Muchas gracias.